Ok, aquí está. Dice así, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, que Dios añada bendición a su palabra. Ok, amados hermanos, comenzamos la clase. Ahora justamente estamos en la clase número vamos a comenzar la clase número 21, pero vamos a comenzar con un resumen de la clase número 20, ¿verdad? Hagan atención a que el martes pasado pues no tuvimos clase, entonces quiero que tengan en mente lo que estamos tratando ahora. Así es que arrancamos con el resumen. Amén. En la clase anterior analizamos las características bíblicas del andar digno. Vimos que el andar digno del cristiano debe ser, número uno, como dijimos, humilde. ¿Qué concluimos? Concluimos que para entender y mantenernos en humildad se necesita contestar 3 preguntas que nos hicimos y las voy a hacer un recuento a continuación. ¿Quién soy? Es algo que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros para tener una plena conciencia de quién soy yo. B, ¿quién es Cristo? Preguntarnos quién es Cristo en realidad para cada uno de nosotros. ¿Y quién es Cristo? A la luz de la palabra de Dios también. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Eso lo hemos visto en los estudios anteriores. ¿Quién es Dios? Y siempre recuerden que nosotros estamos basados no en lo que yo creo, no en lo que el pastor cree, sino en lo que dice las Sagradas Escrituras. Comenzamos viviendo que una de las características del andar digno es la humildad, ¿verdad? Y dijimos que nosotros no vamos a no pensamos en la humildad comparándome con otra persona, ¿verdad? No tendría sentido porque hay personas que son mejores o son peores que yo. Entonces voy a tener una idea de mi persona que no es correcta porque no vivo de lo que las otras personas piensen, sino de lo que nuestro Señor dice. Y por eso es que yo tengo que pensar, número 2, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Que primero, cuando pienso quién soy yo, tengo que pensar que soy pecador, ¿verdad? Tengo que pensar que necesité que me rescataran. Tengo que pensar que no soy perfecto. Y cuando pienso en Cristo, pienso que es el Hijo de Dios, pienso que es el Rey sobre todas las cosas y que vino y Él tuvo que morir por mí y resucitó y ahora está en el cielo. Y con Él me tengo que comparar y tengo que pensar también quién es Dios como creador de todas las cosas. Entonces, estas 3 preguntas me van a permitir a mí y a cualquier cristiano mantenernos en un lugar correcto delante de Dios. Y por eso es que la característica primera del andar digno es la humildad. Y aunque es lógico hablar de la humildad, pero realmente muchas personas o vemos que muchos cristianos pues muy humildes no son, sino que por el contrario hay mucha soberbia en sus corazones. Entonces, o malentendemos este concepto de humildad. Como pobreza, y no es eso, ¿verdad? Sino que es el lugar correcto que nosotros ocupamos delante de Dios. Ahora, la segunda característica del, del andar del andar digno es la mansedumbre. Y nosotros hemos puesto aquí para resumir ser manso. Dijimos que la humildad produce mansedumbre y se refiere a un espíritu afable, agradable, apacible y cordial en el trato y controlado, lo opuesto de toda actitud vengativa y violenta. Entonces, la humildad produce mansedumbre, ¿verdad? Y mansedumbre no es lo mismo que ser tonto, ¿verdad? Sino que la mansedumbre se refiere
a un espíritu, a una manera de ser, a un carácter que es, la palabra afable quiere decir estas tres cosas. Primero es agradable, ¿verdad? Una persona que agrada porque no es soberbio, porque no es violento, es agradable, es apacible, es una persona que busca ser pacífico y no busca confrontar y es cordial en el trato. Y además de ser espíritu afable, es controlado, una persona que sabe controlarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces lo opuesto a toda actitud vengativa y violenta. Por eso es que todos los cristianos que no anden, que son impulsivos en cuanto a chocar con las otras personas, no andan en el andar que nosotros debemos de andar y a lo que la Biblia llama andar digno. Así es, y recuerden que el ser manso está en los frutos del espíritu, que es dominio propio. Tener dominio propio es poder controlarnos cada uno de nosotros, y eso solo con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. Amén, amén, así es. Ahora, dijimos humildad, mansedumbre. Y vamos a la tercera, que es paciencia. Concluimos que es producto de la humildad y la mansedumbre. Como pueden ver, vamos avanzando paulatinamente y vamos concatenando cada una de las características, porque nos dice que con humildad y mansedumbre, la paciencia es producto de ello. Paciencia tiene el significado literal de aguante, para entenderlo mejor, o resistencia. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. O sea que paciencia no es solamente quedarse quieto, sino que paciencia es no ceder ante las circunstancias, ¿verdad? Como tenemos autocontrol también, podemos nosotros permanecer aunque las circunstancias no sean adversas y sabemos esperar el movimiento del Señor aún en las circunstancias negativas y nunca cedemos a las circunstancias negativas. 4. Amor que soporta. Amor de tres clases. Y como lo explicamos anteriormente, el primero es el amor a lo que todo el mundo le llama amor, que es eros. Es en esencia amor a uno mismo. Pero Se conoce como el amor sensual, sí. ¿verdad? O sexual, si usted quiere, ¿verdad? Y realmente alguien quiere tener relaciones con alguien porque se ama a uno mismo, ¿verdad? Entonces quiere poseer a la otra persona. Entonces, el amor eros es en esencia es amor a uno Amor a mismo. uno mismo. Me quitaste las Perdón. palabras. Bueno, el amor filos es ante todo un amor recíproco. Pero el amor ágape que se refiere Pablo es el ágape, que es incondicional y libre de todo egoísmo. Es la clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio. ¿Puedes Realmente, explicarlo? sí, Sí, realmente porque hacer una diferencia entre el amor eros y el amor ágape es bien fácil, ¿verdad? Pero el amor filos es el amor filial, es el amor que yo doy esperando que me amen. Yo amo a mis hijos, si bien es cierto, quizás uno de los amores más puros, humanamente hablando, es el amor de padres para con hijos, ¿verdad? Pero quieras o no, uno espera que recibir el amor que uno da, recibir de alguna manera las atenciones que uno da también. Entonces, también habla del amor en pareja, que amamos y esperamos que nos amen. Es un amor recíproco. El primero, eros, es amor a uno mismo. El segundo es el amor filial, que es un amor recíproco, pero el amor que soporta todo únicamente puede ser el amor ágape. ¿Por qué? Porque es incondicional. Los otros esperan algo. El amor ágape no espera nada y está libre de todo egoísmo. Es la clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio. Mejor no pudo haber sido explicado. Amén. Entonces, la cuarta característica es amor que soporta todo. ¿Verdad? Esa es característica la cuarta característica que ahora estamos tocando del amor, del andar digno, ¿verdad? Entonces seguimos. Y el número 5, vamos al número 5, pastor. Solícitos en guardar la unidad.
Hoy, en estos tiempos, yo pienso que en esta nueva modalidad, en este nuevo, eh, en esta Nueva realidad. nueva realidad que cada uno trata a buscar lo suyo propio. Entonces, el ser solícitos y el guardar la unidad, vamos a ver, se refiere a la diligencia, al celo o esfuerzo por guardar la unidad, pero no de institución, sino que se trata hablando de la unidad del espíritu, que es interna y universal, por la cual todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. Y Fíjense que qué difícil. este solícitos en guardar la unidad, que es la quinta característica del andar digno, es guardar más allá de la unidad de iglesia, más allá, porque nosotros podemos buscar unidad familiar, unidad empresarial, unidad como iglesia local, pero esta unidad se refiere principalmente al vínculo que tenemos todos los creyentes. O sea, a la manera de cómo identificarnos inmediatamente y poder estar unidos y saber que algo nos une, aunque no pertenezcamos ni al mismo país, ni a la misma institución, ni a nada, ¿verdad? Entonces, eso el cristiano, el que anda en perdón, el andar digno del cristiano requiere que seamos solícitos en guardar esta unidad. Oiga, esto se los leo yo. La unidad hace nacer la humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia. Y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Todas estas cuatro características cumplen la función de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y es que podemos guardar ese vínculo cuando somos humildes, ¿verdad? Sino, contrario a la humildad es la soberbia y la soberbia inmediatamente trae separación o ver a otra persona de menos. Y la mansedumbre, que es lo que nos hace sujetarnos a las autoridades de cada lugar y al preferirnos los unos a los otros. Y la mansedumbre da a luz la paciencia, ¿verdad? La mansedumbre incluye autocontrol y al tener autocontrol y confianza en Dios, puedo yo ser paciente y la paciencia me permite tener un amor que soporta, ¿verdad? Entonces, estas cosas, la mansedumbre, la paciencia, el amor que soporta y la humildad, digamos así, como los cuatro pilares de la mesa que soporta la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No? Ok, esto ya prácticamente es lo que vimos en la clase número 20. Y entonces ahora vamos en este momento a arrancar la clase número 21 y el tema de ahora es las razones del andar digno. Las razones del andar digno y lo que vamos a ver aquí hay un error es del Efesios 4, del 4 al 6. Razones del andar digno. Amén. Y nos dice así, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. El cual es sobre todos, el cual es sobre sobre todos todos, y por por todos todos y y en en todos. todos. Amén. Amén. Vamos a ver. Todas las cosas que se relacionan con la salvación, la iglesia y el reino de Dios están basados en el concepto de unidad. El Señor Jesucristo dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿verdad? Cuando en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que se conoce como la oración sacerdotal del Señor por los apóstoles, los discípulos y todos los que iban a creer a través de él. Entonces, basados en el concepto de unidad, como se refleja en el uso que Pablo hace de 7 variaciones de la palabra uno en estos 3 versículos. Si usted mira el texto que tenemos ahí, dice un cuerpo, un espíritu, ¿verdad? Luego dice una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿verdad? Entonces, de 7 maneras diferentes habla de la unidad.
La causa o base de la unidad externa es la unidad interna. Oiga esto. Somos unidos porque internamente estamos nosotros unidos. Amén. Y la unidad práctica está basada en la unidad espiritual. Espiritual. Así es. Si nosotros estamos correctamente definidos, amados, si nuestra doctrina sostiene nuestros pensamientos, nosotros realmente vamos a tener unidad, ¿verdad? Y si estamos conscientes que estamos unidos por un mismo espíritu, como he hablado, ya lo vamos a ver. Podemos solventar cualquier problema que surja entre nosotros, entre cualquier hermano, y vamos a tener el corazón suficiente para resolver cualquier problema en medio de cualquier lugar. Unidad en el espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solo existe un cuerpo de creyentes, que es la iglesia, el cual está compuesto por todos y cada uno de los santos que han confiado o que confiarán en Cristo como Salvador y Señor. Vea y de esto. esa iglesia somos parte nosotros. Amén, amén, perdón. Fíjense que aquí estamos hablando, dejando algo bien, bien específico. Solo existe un grupo de creyentes, la iglesia. Israel no es la iglesia. Amén. Los gentiles que son simpatizantes de la iglesia no son la iglesia, ¿verdad? Sino que solamente los creyentes, las personas que hemos nacido de nuevo. Nosotros no estamos llamados a mirar mal a nadie, pero doctrinalmente entendemos que solo aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, somos la iglesia, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? De nuestra iglesia de donde nosotros venimos, la iglesia central, como llamémosla así más o menos como iglesia madre, ¿verdad? Se recuerda mucho a Israel. La Biblia nos llama a que nosotros oremos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén. Pero nosotros debemos de entender que el deseo de Dios es que estemos unidos y el deseo de Dios es que Israel también crea. El apóstol Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos habla mucho del trato de que Dios va a tener con Israel y todo lo que él ha venido haciendo y al final hará, incluyendo el tiempo de la tribulación, que se conoce como el tiempo de tribulación de Jacob, ¿verdad? Entonces, inclusive la tribulación es un tiempo en que Dios va a tratar con Israel y junto con Israel al mundo entero, pero para tratar con ellos ha sacado a todos los creyentes. ¿Y cómo se llama el grupo de los creyentes, de todos los creyentes del mundo? La iglesia. La iglesia, así es. Entonces, eso somos la iglesia. No meta nadie más. Y note también que en medio de la iglesia, de todo lo que se conoce como la iglesia cristiana, hay diferentes denominaciones que no tienen a Cristo como Señor y Salvador personal. Ellos no pueden ser la iglesia, por mucho que se parezca. Cristo tiene que ser el centro porque esa es la voluntad del Padre. Juan dice que la voluntad del Padre es que nosotros honremos al Hijo para poder honrar al Padre. Entonces, las denominaciones que no honran al Hijo no son nuestros hermanos en Cristo, no son la iglesia. Sí, porque algunas veces nosotros solemos decirle a todos, hermanos. Los hermanos de tal iglesia, los hermanos y tal vez, por ejemplo, nosotros llamamos a la iglesia católica como nuestros hermanos, pero habría demasiada tela que cortar, ¿verdad? Porque si no han sido redimidos, por mucho que ellos se llamen cristianos, nosotros no podemos contarlos como el verdadero cuerpo de Cristo, como parte del verdadero cuerpo de Cristo. Por esa razón, no existe un cuerpo, oiga esto, denominacional. O sea, el Señor no vino a crear, a iniciar una denominación, ¿verdad? Denominación, ¿cómo una denominación? Por ejemplo, nosotros somos cristianos evangélicos bautistas, ¿verdad? Somos una denominación. Pero muchos llaman a los testigos, los hermanos, ya van a venir los hermanos de los testigos de Jehová. No, porque pues cargue una Biblia no quiere decir que realmente tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Y cristianos, por eso la palabra lo dice, que es
Cristo, el centro de nuestra vida, Cristo, nuestro Salvador, Cristo, nuestro Señor. Entonces nosotros, no pierdan de vista que nosotros estamos hablando de la unidad que tenemos en el En el espíritu. espíritu. Y vamos a la siguiente Pero, parte. pero no se mayor. refiere a la unidad que tenemos en gustos, a la unidad que tenemos laboral, a la unidad que tenemos sobre ciertos detalles, sino que a la unidad que tenemos en el espíritu. En el espíritu. ¿Y cuántos espíritus hay? Vamos a ver a continuación. Por esa razón, no existe un cuerpo denominacional, geográfico, es decir, de un lugar, étnico o racial. No tiene nada que ver con eso. No hay un cuerpo gentil, judío, masculino, femenino, esclavo o libre. Solo existe el cuerpo de Cristo y la unidad de ese cuerpo es la esencia de la enseñanza de la carta a los Efesios, ¿verdad? Amén. Nosotros estamos unidos por el Espíritu. Aquí, mis queridos hermanos, se incluye el ser bautizados por el Espíritu Santo, porque para poder ser parte del cuerpo de Cristo hemos tenido que ser bautizados en el Espíritu. No hay un creyente que no haya sido bautizado por el Espíritu. Algunas denominaciones llaman al bautismo del Espíritu Santo como un evento posterior a la salvación, y eso no puede ser así, no debe ser así. Somos bautizados en el Espíritu Santo cuando somos incorporados al cuerpo de Cristo, y nada tiene que ver con lenguas o una manifestación de eventos espirituales posteriores. ¿Se comprende eso, amados? Sí se comprende, ¿verdad? Entonces aquí dice, tenemos la unidad en el Espíritu, y por eso no importa la denominación, siempre y cuando Cristo sea su Salvador y el Espíritu Santo esté en sus corazones. Cualquier pregunta usted la puede hacer en cualquier momento, ya sabe usted eso. Solo existe un espíritu, lo que les decía hace un momento, solo un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo, quien está en todo creyente y es la fuerza unificadora en el cuerpo. Los creyentes son templos individuales del Espíritu Santo. Busquemos Esto, 1 Corintios, por favor, 3, sí, 16 y 17. Bueno, pero ahí está, lo ¿verdad? tenemos ahí. Ajá, somos como un edificio aquí. Aquí estaba escogiendo la mejor palabra para poner y después no se la puse, entonces, pero es como un edificio, como piedras y edificios que crecemos juntos, como un edificio bien coordinado, ¿verdad? Somos como los ladrillos que forman parte de un edificio, ¿verdad? Que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, y por supuesto se refiere al Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿lo tienes ahí? Sí. Nos habla de que nosotros somos templos, ¿verdad? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a leer 16 y 17. Primera de Corintios 3:16 nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo, perdón. Amén. Entonces vemos acá que somos el templo de Cristo, que vamos siendo edificados juntamente. El Espíritu es dado, y eso lo sabemos bien, es dado como las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Eso lo vimos anteriormente en Efesios, cuando vimos el capítulo 1, pero nos es dado, es posesión de todo creyente. Él es las arras, la garantía de Dios, el compromiso de Dios, de que lo que garantiza que todo creyente estará en la cena de las bodas del Cordero, de las cuales habla Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Entonces seguimos. Los creyentes también son unificados en una esperanza de su vocación. Nuestro llamamiento a la salvación es un llamado a la perfección y gloria de la semejanza de Cristo. Oiga esto y póngale atención. Vamos a repetirlo. Los creyentes también son unificados
en una esperanza de su vocación. O sea, somos llamados, somos unidos por el Espíritu, pero esto nos hace tener una esperanza de salvación, una esperanza de vida, ¿verdad? Entonces no solo se trata de que Dios nos salvó, sino que eso hace que en nosotros haya Cambios. cambios, ¿verdad? Pero cambios que nacen de la esperanza de nuestra vocación, nuestro llamamiento, y eso se explica después. Así es, y esto quería agregarle, y estos cambios, cuando es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestra vida, no se siente, cuando uno se viene a dar cuenta, las otras personas ya han visto nuestros cambios y ven que somos otra persona, y así vamos llegando a la altura del varón perfecto. Pero nuestro llamamiento a la salvación es un llamado a la perfección y gloria de la semejanza a Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos un llamamiento, ¿verdad? Nos llaman a ser salvos y tenemos una vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? A ser santos, ¿verdad? A llamando a la perfección y a la gloria de la semejanza de Cristo. Amén. En Cristo tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes lugares de servicio, pero solo una misma vocación. ¿Cuál es? Aquel llamado a ser santo sin mancha delante de él. Esto lo podemos encontrar según Efesios 1:4 y a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y fíjense que por eso es que nosotros ni deberíamos de pensar cómo es que tenemos que actuar. Porque nuestra vocación nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nuestras decisiones deberían de estar regidas por eso, ¿verdad? Y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Amén. estamos hablando, primero se nos justifica, luego estamos en el proceso de santificación y va a llegar un momento, y eso lo vamos a ver después, que vamos a estar... vamos a ser glorificados, completamente transformados, ¿verdad? Lo cual ocurrirá cuando veamos a Cristo, ¿verdad? Nosotros glorificados y lo veremos a Él, como dice aquí Juan, pues lo veremos a Él porque seremos iguales a Él. Es decir, que allí seremos glorificados. Y repito esto, lo primero que hace el Señor es nos justifica. A partir de ahí, Él también nos aparta y nosotros seguimos ese proceso de santificación hasta que seamos glorificados y seamos transformados en alguien similar a Cristo. Es el Espíritu quien nos ha colocado en un mismo cuerpo y quien garantiza nuestro futuro glorioso, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo es lo que garantiza que nosotros vamos a llegar. No debe haber creyente que esté en derrota. Probablemente podamos tener derrota en este mundo, en las cosas de este mundo, pero no en la vida espiritual. ¿Verdad? Probablemente algunas cosas materialmente no se nos dieron, pero eso no quiere decir que estamos en derrota espiritual. No tenemos que confundir eso. Las cuestiones en el mundo funcionan con matemática, ¿verdad? Y a veces nosotros no hacemos buenos cálculos matemáticos, no hacemos cálculos contables, no hacemos, esperamos que ciertas personas actúen en favor nuestro y de repente nos dan la espalda y de repente nos va mal. Pero eso no tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Nuestra vida espiritual la garantiza el Espíritu Santo y por eso es que yo, y sin importar en lo que me desarrolle, yo tengo que estar de la mano con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Solo así yo puedo vivir esa victoria. Y fíjense que muchos cristianos viven como en derrota porque las cosas materiales no se les están dando. Cuando la victoria más grande ya está consumada, ya está prometida y se va a consumar después. ¿Cómo se sentirá Dios, verdad? Que ya pagó el precio a través de Jesucristo, ya nos tiene un lugar en el cielo y vamos a estar en la nueva Jerusalén. Nuestro cuerpo va a ser transformado, ya está todo hecho y nosotros vivimos amargados por situaciones terrenales. Es bien difícil decir no me van a afectar, siempre afectan, pero cuando yo vuelvo a todas estas cosas y vuelvo al Espíritu Santo y empiezo y vuelvo a confiar en ellos, yo vuelvo a vivir esa victoria, ¿verdad? Por eso es que el rey David le dijo, dicen los salmos, no, devuélveme el gozo de mi salvación. No le estaba diciendo devuélveme la salvación, sino que devuélveme el gozo, porque una cosa es ser salvo
y otra cosa es sentirse salvo, vivir como salvo. Entonces es el Espíritu quien nos ha colocado en un mismo cuerpo y quien garantiza nuestro futuro glorioso. Amén. Y vamos a ver la unidad en el Hijo. Y el versículo 4, el capítulo 4, versículo 5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora pregunto, ¿tenemos dudas a este respecto? ¿Va quedando claro Sí. esto? Espero que sí, amados. Solo hay un Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Y en ningún momento No. y en ningún otro hay salvación, perdón. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Eso ahí queda claro, amados hermanos. Solamente tenemos un curios, ¿Lo lees de nuevo? ¿verdad? Dice, solo hay un Señor, Jesucristo nuestro Salvador, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Amén. Ahora Romanos 10:12 dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Vea que Él es Señor de todos, le guste o no le guste. La Biblia dice que un día se va a doblar toda rodilla, se va a doblar voluntariamente si lo hace ahora, y después se va a doblar la rodilla a la fuerza, porque va a tener que reconocer a la fuerza que Jesús es el Señor. Entonces, pero aquí dice, perdón, dime. No, quería aclarar, si puedes aclarar esta parte, porque nos dice, es rico y nos pone una condicionante. Okay, ¿Para dice, quién es rico? Porque dice, porque el mismo que es Señor de todos, está hablando de su señorío sobre todo, todos. sea aceptado ahora o no, pero es rico para con todos los que le invocan. Dios es Señor de todo, sea aceptado o no, Él es Señor de todo. Por lo tanto, solo hay una fe. Si solo tenemos un Señor, debe haber solo una fe. Amén. Pablo no se refiere solo a la fe que salva o a la fe continua de la vida cristiana productiva, sino al cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. O sea, aquí estamos hablando, cuando hablamos de la fe, no solo estamos hablando de aquel momento en que recibimos a Cristo o la fe que nos ayuda a creer o a creer que Dios va a hacer la obra, sino que al cúmulo, al todo el paquete que de la Biblia habla que es nuestra fe. Habla del arrebatamiento, habla del bautismo cuando somos incorporados en Cristo, habla del infierno, habla del cielo, habla que tenemos que amarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Todas nuestras doctrinas básicas están incluidas aquí, ¿verdad? Esa es una fe. Es por decir así, un libro de fe, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso, y el Señor es Señor de todos y nos ha dado un compendio de fe. Pablo no se refiere solo a la fe que salva o a la fe continua de la vida cristiana productiva, sino al cuerpo de doctrinas revelado en el Nuevo Testamento. En el cristianismo verdadero solo existe una fe, como lo aclaró el pastor anteriormente. La fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual debemos entender por lo cual debemos contender ardientemente. Amén. Entonces, no sé si quieres que bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdad? La verdad es que dice la fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual debemos contender abiertamente. Esto está en el libro de Judas. De Judas. No sé si alguna vez la carta de Judas solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Yo le invito a que usted lo pueda leer. Entonces ahí dice que nosotros tenemos que contender, que defender la fe. Saben que estos versículos que hemos estado viendo en este estudio son versículos como claves para que nosotros, cuando la gente nos llegue con argumentos que no tienen fundamento, nosotros podamos llevarlos a la palabra de Dios, para que algunas personas lo que falta es que no han tenido la oportunidad de instruirse en la palabra de Dios o no han querido tomarse el tiempo de leer la palabra. Pero si nosotros les podemos dar estos versículos
versículos que van respaldando nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? ¿Por qué nosotros no hacemos otras religiosidades? ¿Por qué nosotros siempre vamos a la palabra de Dios y que nuestras doctrinas bíblicas son las que están en la palabra de Dios? No son doctrinas de hombre, ni son doctrinas que X persona o que el pastor se inventó, no, sino que todo lo que vamos desarrollando está en base a la palabra de Dios. Amén. Entonces hemos visto la unidad que tenemos en el Espíritu. O sea, estamos hablando de las razones del andar digno y es por la unidad primero que tenemos en el Espíritu, la unidad que el Espíritu nos incorpora a un cuerpo y nos ayuda a realizar todo lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, la unidad que tenemos en el Hijo, que es el único Salvador y el único compendio que tenemos de fe por la cual nosotros debemos de contender, dice la Escritura, ardientemente. O sea que no podemos ser cristianos pasivos respecto a las falsas doctrinas que quieran ser introducidas en la fe de la iglesia o de algún cristiano. Hoy no necesitamos ir a una iglesia, sino que con las redes sociales tantas tonteras y algunas veces nos tomamos o perdemos el tiempo en escuchar cosas que no van con la palabra de Dios. Simplemente estamos escuchando cosas vanas. Entonces yo pienso que si nosotros estamos perseverando, tenemos que buscar cosas que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, solo existe un bautismo entre los creyentes. Amén. Existe un bautismo, como tú dices, entre los creyentes. ¿Cuál es? El espiritual, por el cual todos los creyentes son colocados en el cuerpo por el Espíritu Santo. Esto está en el versículo 4. El bautismo del versículo 5 se refiere al bautismo en agua, en medio el medio usado en el Nuevo Testamento para que un creyente haga confesión pública de Jesús como su Salvador y Señor. O sea que cuando la Biblia dice un bautismo, como ya ha estado hablando del Espíritu Santo y habla del cuerpo, allí al hablar del Espíritu Santo y al hablar del cuerpo, estamos hablando que tuvo que haber el bautismo espiritual, pero el versículo 5 se refiere al ser sumergido en aguas bautismales, a la declaración pública de fe de ser bautizado. El bautismo es el testimonio de identidad y unidad con Jesucristo. Los creyentes no eran bautizados en el nombre de una iglesia, evangelistas o hasta de un apóstol, sino en el nombre de Cristo. Aquellos que, gracias a un Señor, están unidos en una fe, testifican que esa unidad, testifican de esa unidad en un bautismo. Por eso es que es tan importante el bautismo, ¿verdad? Y la decisión de bautizarse. Ahora, terminamos con el último tema de esto, que es la unidad en el Padre. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, amén. La doctrina básica del judaísmo siempre ha sido Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Ahí tenemos los textos. Y la unidad de Dios es asimismo fundamental para el cristianismo. Amén. Además, en el Nuevo Testamento se revela la verdad más completa de que un Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo cree, esto no es parte de la fe del pueblo, de los judíos, ¿verdad? Sino que solamente de los creyentes, porque ellos no creen que el Nuevo Testamento sea algo que sea para ellos, que sea algo que ellos tengan que tomar en cuenta. Entonces, nosotros tenemos un Padre que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que sigue siendo uno. Nuestro Dios y Padre de todos. Dios y Padre de todos. Ahí está, un Dios no es error, sino que estamos hablando de que es uno, ¿verdad? Uno es. Ajá. Y Padre de todos. Al lado del Hijo y del Espíritu es sobre todos y por todos y en todos. Esa declaración comprensiva apunta al hecho de la unidad divina, gloriosa y eterna, que el Padre da a los creyentes
por su espíritu y a través del Hijo. A través del Hijo. Somos creados por Dios, amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, controlados por Dios, sustentados por Dios y llenados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano sobre todos, omnipotente por todos, omnipresente en todos. Amén. No podemos nosotros amamos al Señor Jesucristo y a nuestro Salvador, pero nosotros no podemos quitar de nuestra mente que esto viene del Padre, ¿verdad? Del amor del Padre. Así lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros hacer a un lado esto. Entonces, las razones del andar digno es la unidad que tenemos en el Espíritu Santo, la unidad que tenemos en el Hijo y la unidad que tenemos un Padre. A mí me encantó esta declaración, eso que le dice aquí, vea, somos creados por Dios. Por Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Lee- nuestro lee Dios todo. y Padre de todos, al lado del Hijo y del Espíritu, es sobre Sobre todos. Para todos. ocupar las palabras que están en negría, son las palabras del texto del que estamos estudiando. Es sobre todos y por Por todos todos. y en todos. Sobre todos habla de la ubicación, por todos del lugar, y en todos quiere decir que está, perdón, por todos quiere decir que está a favor de todos con su poder, y en todos quiere decir que está dentro de nosotros, dentro de donde esté cualquier cristiano, ahí está él. Esa declaración comprensiva apunta al hecho de la unidad divina, gloriosa y eterna que el Padre da a los creyentes por su Espíritu y a través del Hijo. Somos creados, y repito, somos creados por Por Dios, Dios. amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, controlados por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano, es decir, que está sobre todos, omnipotente, que está por todos, porque puede hacer cualquier cosa por nosotros y de hecho lo hace, y omnipresente, esto quiere decir que está En en todos. todos. Amén. Allí con usted, nosotros estamos conectados en línea, pero ahí con usted está Dios. Ahí con usted está el Espíritu Santo y esa es una unidad. Y por eso podemos seguir con esto y yo espero en el Señor que todo este esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo sirva para no solamente para que usted aprenda más, sino que para que usted viva más su fe. Porque el sentido de la doctrina, amados hermanos, es que una buena doctrina produzca un buen estilo de vida. Si no, no tiene razón de ser. Si yo viera que estoy haciendo esto y que el fruto del cambio de vida no se materializa, es un trabajo que se hace por gusto, ¿verdad? Entonces espero en el Señor y yo oro por ustedes y porque oro por ustedes porque yo sé que su entender, primero al conocer la doctrina, y su andar al vivir la doctrina va a ayudar a que otros también crean, aprendan, crean y vivan la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, este esfuerzo está dirigido a ayudarles, a ayudarnos a todos a conocer más de Dios, a conocer más de su Hijo y a conocer más del Espíritu Santo, quien nos ayuda a hacer lo que humanamente es imposible que podamos ser, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, o comentario? Cada quien, amados hermanos, aquí espero en el Señor pues que sirva esto de bendición para mí es de mucha bendición preparar todo esto, ¿verdad? Tengo que leerlo, tengo que tomar el tiempo y a veces se me quedan viendo, ¿verdad? Porque vienen, entran, regresan, y yo estoy sentado acá y trabajando para esto. Y yo sé que Dios tiene misericordia de todos nosotros y en algún momento vamos todos a ver el fruto de nuestra labor. La Biblia dice que todos vamos a recibir si no desmayamos.
todos cegaremos si no desmayamos. Amén. ¿Preguntas, comentarios? No, comentario nada más. Que sí, cada esfuerzo que ustedes hacen, la verdad que sí nosotros lo apreciamos y tratamos de poner en práctica lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, a veces se nos hace difícil a todos ponerlo en práctica. Digo, todos por ser solidarios, pero también es más difícil. Este, pero sí, la verdad que es gratificante, pues la verdad que Dios tiene que recompensar, ¿verdad? El esfuerzo de ustedes. Amén, amén. Eso es lo que creemos. Ok, ¿alguien más quiera compartir algo? ¿Quiere preguntar algo? Hoy el tema de la clase ya terminó, está sencilla, está corta, mejor dicho. Es sencilla, pero es súper profunda. Profunda. Y si le, Fundamental en la vida del amén. cristiano. Y si le dedicamos el tiempo, pues nos puede ayudar a concluir muchas cosas, ¿verdad? Concluir la vida del cristiano y por qué debo yo vivir así, y quién me ayuda a vivir así, y qué se ha hecho, qué hizo Dios para que nosotros podamos vivir así. Ok, mis hermanos, si no hay ningún comentario, voy a terminar en este momento la grabación.